Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos grabando este encuentro para que haya evidencia de que hicimos esta clase el día de hoy, para que también sea revisada posteriormente por ustedes. Ahorita más tarde les comparto el link de asistencia y vamos a hablar del plan de beneficios del sistema de salud colombiano. El día de hoy, para la semana entrante, complementamos en lo que quedamos la semana anterior, que era explicar el análisis de los datos del trabajo que están elaborando. Entonces vamos a definir qué son los planes básicos de salud. Primero que todo, sí me están escuchando y sí están viendo la presentación. ¿Me confirman? ¿Sí ven la presentación? ¿Me confirmas, Bueno, Katy? ¿Cómo sí, está? profesor, muy bien. Perfecto. Ok, entonces vamos a seguir. Los servicios, pues, que están dentro del plan obligatorio, el plan básico de salud, las tecnologías e intervenciones cubiertas por este plan, los derechos que tienen los afiliados y lo que tiene que ver con el marco normativo. Todo esto, pues, en base a todo lo que tiene que ver con la legislación en sí, con la ley 100 de 1993. Vamos a describir, pues, también algunas cosas que ya hemos comentado durante las clases, los problemas que ha tenido este sistema de salud desde que fue creado, porque los problemas que ustedes ven hoy no son de hoy, son desde que se inició este sistema de salud. ¿Y cuáles son los retos que se deben afrontar para que este sistema avance? O sea, las reformas necesarias para que el sistema de salud avance. Antes de 1993, Colombia contaba con un sistema de salud fragmentado, es decir, no había una organización como tal, ¿verdad? Eh, lo único que, pues, que estaba medio organizado era el Instituto de los Seguros Sociales para aquellos empleados formales, generalmente los empleados estatales, y las cajas de previsión para esos mismos empleados públicos y el seguro campesino para zonas rurales. Entonces teníamos un porcentaje de la población que carecía de cobertura y había profundas inequidades entre zonas urbanas y rurales, ¿verdad? Para la época también se creó la reforma a la Constitución Política. Yo les comentaba que había una Constitución de 1886 con leyes muy obsoletas y había que modernizar todo lo que tuviera que ver con la parte legal del Estado colombiano. Entonces se presentó la constituyente que creó la ley o la Constitución Política de 1991, que es la que nos rige actualmente, y en sus artículos 46 y 47 sienta las bases para la reforma al sistema de salud colombiano. Entonces, la ley 100, como lo hemos visto, ha estructurado este sistema en los dos regímenes principales que conocemos, porque los demás son regímenes especiales, y definió dentro del plan obligatorio de salud todos esos servicios, tecnologías, intervenciones que las EPS y las EPS subsidiadas debían garantizarle a los afiliados. Es decir, el listado de todos esos servicios a que todos tenemos derecho, ¿ya? Lo básico, lo esencial, a lo que cualquier afiliado tendría derecho a recibir. O sea, había un listado tanto de medicamentos, había un listado de procedimientos, de las intervenciones, que si el paciente, pues, requería no solo de esos servicios, sino de servicios que no estuvieran dentro del plan, había que hacer un procedimiento extra para poder ser, eh, para poder recibir ese servicio, ¿verdad? Entonces, esa era una barrera de la atención, era porque, bueno, ya el plan obligatorio de salud se convirtió en plan básico de salud y este plan básico, pues, aumentó todos esos servicios a los que tenía o tiene derecho el paciente hoy en día. Sin embargo, todavía se presentan barreras de la atención.
Ustedes saben que las EPS, pues lo que les interesa es todo menos gastar en el paciente y por tanto, pues ya ustedes han visto los ejemplos hoy en día de lo que ha sucedido. Por ejemplo, el último caso del niño con este problema de la sangre, ¿verdad? Que dejó de recibir el tratamiento y por tanto, pues tenía un riesgo importante de sangrado y ocurrió lo que no tenía que ocurrir. Un accidente, un trauma craneoencefálico leve, porque estas personas que tienen problemas hematológicos, eh, hemofilia, tienen ausencia de un factor que es el que produce la coagulación de la sangre. Entonces son personas que, como no tienen ese factor, sangran fácilmente con cualquier golpe. Entonces pasó lo que no tenía que ocurrir, trauma en la cabeza, a este niño de 10 años, sangrado, y pues no había neurocirujano que se le metiera a resolver el problema, porque si se le metía, más rápido se moría, y efectivamente siguió sangrando y se murió, porque venía muy juicioso con el tratamiento mensual, una ampolla de este factor 8 que había que ponerle mensual cada 28 días. Y bueno, de esas cosas que pasan, como digo yo, las mil maneras de morir. La mamá solicitó un cambio de atención porque se suponía que se iban a mudar para otro pueblo y resulta que no se fueron. Entonces, el medicamento estaba en ese otro pueblo para donde se iban y el paciente acá en el pueblo donde estaba. Entonces, hay unos vacíos de la ley que permiten que esas catástrofes, esas cosas ocurran, ¿no? Y son las que hay que corregir. En la parte de los avances, ¿en qué se avanzó en la ley 100 de 1993? Pues la salud ya como un derecho determinado por la Constitución Política de Colombia, la salud como derecho mediante un catálogo de servicios, esos servicios de los que estamos hablando, que mínimamente debía recibir el paciente. Y se estableció un marco normativo que principalmente garantizaba las leyes, que garantizaba la universalidad, que garantizaba la eficiencia, la eficacia, la solidaridad de la prestación de servicios en Colombia, con, con esa formalización. Antes no era así, antes, como les comenté, se trataba era de un sistema de salud desorganizado y el 50%, el 60% de la población se encontraba desprotegida. Entonces, en teoría, pues el sistema de salud colombiano garantiza las prestaciones básicas para todos los afiliados a este sistema de salud. Eso en papel, ¿no? La realidad, pues ya ustedes se han dado cuenta, las barreras de la atención, las dificultades para la atención de los pacientes, y esto se convierte en una atención que no es de ahora, es desde cuando se estableció la ley 100. Han persistido, han subsistido esos problemas. El problema más serio del sistema de salud, tensión permanente entre criterios de costo-efectividad. ¿Cuánto me vale prestar ese servicio y cuánto me representa? ¿Y cuál es la efectividad tanto en la prestación como en el mismo paciente, ¿no? Y las crecientes demandas de la población. ¿No? Demandas no quiere decir que vayan a un juzgado, no es lo que quiere definir este concepto, es que tenemos una población cada vez más solicitante, cada vez con más necesidad de servicios de salud, porque la población va envejeciendo. Y tenemos un grueso de población, la del adulto mayor, que son poblaciones que generalmente en algún porcentaje sufren de enfermedades crónicas. Y tenemos las poblaciones tempranas, que son los niños menores de 5 años, que de los grupos etarios, los niños menores de 5 años y el grupo etario de los ancianos, de los adultos mayores, son los que más gastan en el sistema de salud, porque son las edades extremas.
Obviamente, cuando tenemos un menor de 5 años, vienen todas las atenciones de los programas de PIP, alteraciones del crecimiento, ¿verdad? Alteraciones del joven. Es un paciente pues que requiere de cuidados frecuentes, requiere de atenciones frecuentes y esto hace que se aumente el costo de la atención. Lo mismo que para la población anciana. Son los extremos de la vida, ¿no? La población anciana, pues, son generalmente pacientes con alguna enfermedad crónica que requieren de vigilancia constante, de controles constantes, por ejemplo, el hipertenso y el diabético requiere de esos controles constantes para evitar la complicación de la enfermedad. Eso es lo que idealmente debería ser, es el deber ser del sistema de salud, la protección del adulto mayor, ¿verdad? Entonces, también es el grupo etario que más le cuesta al sistema de salud por todos aquellos cuidados, todas aquellas atenciones, todos aquellos servicios, todas aquellas, ¿cómo les diré? Todas aquellas tecnologías en salud que requiere esta población y por tanto representan mayor costo. Pero no solamente por eso. Cuando este grupo etario de los ancianos, por ejemplo, no recibe la atención adecuada, por ejemplo, un paciente diabético, 60, 65 años, no recibe los medicamentos para el azúcar, no recibe la insulina. ¿Cuál es el gold estándar de manejo del paciente diabético? Pacientes, digamos, de 65 años en adelante. ¿Cómo se maneja? Cuando se diagnosticó el paciente y dependiendo de los niveles de glicemia, de azúcar en la sangre, pues así irá el manejo inicial. Si es un paciente que, por ejemplo, presenta niveles elevados, ingresa con niveles elevados de azúcar en la sangre y tiene más de 65 años, bueno, para la OMS, cuando una persona tiene 65 años o más, es la edad del riesgo, es la edad riesgosa en la que tú puedes sufrir de infarto, en la que puedes sufrir de accidente cerebrovascular. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Porfa, apáguelo. Puede sufrir de accidente cerebrovascular, es decir, cualquier complicación de cualquier enfermedad crónica. Entonces, ¿qué pasa? Si este paciente es diabético y el médico le indica la insulina y los medicamentos orales, además de la dieta, porque hay algo que decir aquí. El manejo general, el gol estándar de manejo, el manejo esencial del paciente diabético es la dieta. El paciente tiene que tener una dieta para controlar el azúcar, baja en carbohidratos principalmente, baja en grasas. Debe ser una dieta más que todo rica en proteínas, porque el carbohidrato se convierte en azúcar. Es el azúcar que se sube en la misma sangre porque no hay insulina que la produzca el mismo organismo. Entonces esa insulina tiene que inyectársela al paciente. Encontramos otra barrera, la administración, o mejor dicho, el suministro de medicamentos. El suministro de medicamentos. Hemos encontrado últimamente, pues, problemas en el suministro de medicamentos. No le dan la insulina al paciente. Entonces tenemos una barrera de la atención que se convierte en un problema médico. Ajá, y si el paciente no recibe la insulina, ¿qué pasa? No mejora los niveles de azúcar. Y créanme que entre la hipertensión y el azúcar es peor el azúcar porque el azúcar se mete en todos los tejidos importantes, se mete en el corazón, se mete en los riñones, se mete en el mismo cerebro. Y si es una persona que tras de que no recibe medicamentos, no se cuida con la alimentación, pues imagínense el descontrol que hay. Una persona diabética tiene 600 a 900 veces de sufrir de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, como el infarto agudo a miocardio, como el accidente cerebrovascular. Entonces, si no se le pone medicamento y la persona no se cuida, no es sino que pasa el tiempo
para que la persona sufra de un infarto agudo a miocardio o que sufra de un accidente cerebrovascular o que se le terminen de dañar los riñones. ¿Ya? Eso es otro tema, que los riñones, nosotros nacemos con riñones funcionando al 100%. Ya cuando tenemos más o menos 60, 65 años, fisiológicamente hablando, los riñones funcionan un 60%. ¿Por qué? Porque por el proceso de vejez, que es totalmente natural, se van perdiendo las nefronas, se van viendo viejitas y ya no funcionan, se mueren. Y si tenemos a un paciente hipertenso o diabético, que son dos enfermedades que se meten directamente con el riñón, obviamente, pues que se va a acelerar ese envejecimiento, se va a acelerar esa pérdida de la función renal y probablemente vayamos a tener un paciente con enfermedad renal que requiera de diálisis. Entonces, fíjense todo lo que decanta en que el paciente no sea atendido de manera integral, de manera completa, que reciba los medicamentos y que el paciente obedezca la educación que le está dando el médico. ¿Ya? Entonces, si el paciente se infarta, hay que hacerle cateterismo cardíaco para poder salvarlo. El cateterismo limpia las arterias que se obstruyeron. Entonces, ese cateterismo, ¿cuánto le cuesta al sistema de salud? Mínimo. Nada más con pullar al paciente son 25 millones de pesos. Y si el paciente necesita el stent, o sea, el resortivo que se le coloca al vaso para que no se vuelva a tapar, son 10 millones de pesos por cada stent. Entonces, suponga usted que le coloquen 3 stent. ¿Cuánto va? 25 más 30 son 55 millones de pesos en un solo procedimiento. El día UCI más o menos está en 3, 4 millones de pesos, porque el paciente infartado debe estar en una UCI. Póngale usted que dure en promedio un paciente en la UCI unos 4 o 5 días, son 4 por 5, 20 millones de pesos, más los 55 que ya se había gastado en cateterismo, 75 millones de pesos, nada más esa atención del paciente que no se controló. Entonces son cargas de costo-efectividad que son inherentes al sistema de salud y que lo van menoscabando. O sea, esa plata que se gastó en ese paciente se hubiera podido evitar si al paciente se le entrega su medicamento, si al paciente se le siguen sus controles trimestrales, si se le educa bien, no debería haberse infartado. Entonces, todavía, hoy en día, a pesar de que han pasado 30 años, 1993 al 2023, son 30 años, van 23, es 33 años. 33 años del sistema de salud y ustedes nacieron después que se impuso el sistema de salud, son más nuevos que el sistema de salud en sí. Pero todos estos problemas que ustedes ven hoy en día los tenemos desde hace 33 años. Esto no es nuevo, esto viene desde la creación y la puesta en marcha de la ley 100. Esto no es de ahora. Esto no es culpa de este gobierno. Son problemas, son brechas persistentes y preexistentes que siempre han existido y a los que se les pone pañitos de agua tibia y no hay una resolución del problema real. ¿Cuántos no hemos sido aquí víctimas del sistema? ¿Cuántos aquí no hemos recibido de pronto un servicio que necesitamos o algún familiar de nosotros? ¿Cuántos de aquí han recibido una mala atención en el primer nivel en el pueblo suyo? Una atención inadecuada a lo que usted tiene. Y los otros problemas pues que existen en la misma atención, ¿ya? Que de ninguna manera son culpa del paciente, pero el paciente es quien lo sufre. Entonces tenemos una sentencia, la famosa sentencia 760 de 2008, que nos dice que la salud es un derecho fundamental, exigible e inmediato. En esta sentencia, digámoslo así, que fue una sentencia trascendental para el sistema de salud colombiano, generó unos cambios en el plan básico de salud, reconociendo que los servicios de salud debían adaptarse a las necesidades reales de la población. ¿Esto por qué sucedía? Porque estábamos teniendo un sistema de salud que era o es ineficiente, es la hora y todavía lo es,
no estaba resolviendo los problemas de salud de la población. Fíjense ustedes, cuando, no sé si lo verían, eso hasta por redes sociales se publicó, cuando el Superintendencia Nacional de Salud, apellido Leal, se metía a las farmacias, a Audifarma, a revisar si realmente le estaban entregando medicamentos a los pacientes y se encontró con que no. No se los estaban entregando teniendo el medicamento ahí, teniendo, por ejemplo, las insulinas allí. Entonces, debe haber una reforma que esté de cara al reconocimiento de las necesidades en salud de la población. En este sistema actual no está pasando. Tenemos una reforma, una en 2007, estos son los pañitos de agua tibia que yo les digo. Bueno, siquiera ha habido los intentos para reformar el sistema de salud, siquiera ha habido los intentos para que la cosa cambie, pero ha faltado voluntad política, la verdad. Ustedes saben que en el Congreso de la República es donde hacen las leyes, las promueven, donde hacen las reformas, las promueven también, pero eso no ha prosperado. Entonces, esta ley, que fue en el 2007, pues actualizó el POT para la época entre los regímenes contributivos y subsidiados. Es decir, esta ley aumentó los servicios, aumentó los medicamentos, aumentó la tecnología en salud que todos los pacientes tenían derecho. Creación del FOSIGA. ¿Y qué es el FOSIGA? Fondo de Solidaridad y Garantía como fondo financiero. Bueno, existía el problema antes, por ejemplo, que había pacientes del SISBEN que caían, y bueno, ¿y esos pacientes quién los paga? Porque no pertenecen ni al régimen contributivo ni al subsidiario. Eran los mal llamados vinculados al sistema, y más bien eran los desvinculados porque no tenían doliente. Entonces se creó, por situaciones como esa, este fondo para la época. Lo mismo cuando, por ejemplo, había un accidente de tránsito, y esto lo vi yo mucho, y el accidentado en la moto que conducía no tenía los papeles de la moto al día, o sea, no tenía el seguro, el SOAT, que es el que cubre en caso de accidentes de tránsito en el vehículo en que tú andas, ¿verdad? Entonces, ese fondo también se creó para ese tipo de casos en el que no había eh, una entidad que cubriera al paciente. Caso del CISBEN y caso del FOSIGA. Entonces, ese paciente era atendido y todo eso se lo cobran al FOSIGA, pero también sucedió algo. Que este fondo también llegó a su tope y llegó a saldos en rojo. Todo el mundo, el FOSIGA le debía a todo el mundo, le debe a todo el mundo. Este FOSIGA es lo mismo como decir hoy en día la entidad que controla también el manejo de los recursos, que es el ADRES. El FOSIGA hoy en día es el ADRES, ya esto se acabó. Ahora quien administra los recursos es el ADRES. Que también vienen con esta deuda de esta época, son deudas que heredan y pues obviamente que hay déficit y el ADRES hoy en día le debe a todo el mundo. Plan de ascensión complementaria, que son esos servicios que de pronto requiere el paciente, que hay que considerarlos, y se suponía que había mayor control sobre los recursos. Entonces, esta ley, pues obviamente hubo quien la demandó, en un momento declararon inexequibilidad, o sea que la ley no era promulgable, no era aplicable. En la parte del gasto restrictivo, en la parte del control de recursos, también tuvo su traspiés y en todo caso fue aplicada esta ley, esta reforma, y hubo un impacto en la sostenibilidad y control fiscal, si se vio un impacto en ese sentido. Entonces tenemos un plan básico de salud con enfoque en resultados, ¿verdad? Bueno, y si hay un plan básico de salud, ¿cuál es el objetivo? Que la gente tenga calidad en la atención, que los servicios sean oportunos y que sean integrales. Calidad en todos los aspectos, ¿verdad? Que la persona sea bien atendida, que estén todos los recursos disponibles para esa atención. La oportunidad,
que todos tenemos que tener el mismo derecho de ser atendidos de manera oportuna cuando se necesite, no cuando a la EPS le dé la gana, ¿verdad? Como yo digo, cuando se necesita un servicio, por ejemplo, una tecnología, un examen, y la EPS demora al pobre paciente para autorizarlo, ¿cierto? O la entrega de medicamentos también, que se está viendo mucho, que demoran para entregarle el medicamento y el paciente no lo recibe y por tanto empeora su cuadro clínico. Y la parte de integralidad, ¿verdad? Esto es basado en el mismo concepto de salud. El concepto de salud es un concepto amplio. El concepto de salud no es que el paciente no se enferme, va más allá, va y mira lo que tiene que ver con los determinantes sociales, cómo vive el paciente, con quién vive, cómo son sus ingresos, quién lo sostiene, ¿verdad? Si tiene empleo, cuál es ese empleo que tiene, en el barrio, si tiene todos los servicios públicos. Es decir, mirar el contexto de todas las dimensiones del ser humano. Es el que se define como salud, como el estado completo de bienestar integral. O sea, que usted no solamente tiene que estar bien físicamente, en su parte mental, en su parte emocional. Eso es salud, ¿verdad? Hay una equiparación progresiva entre los regímenes, ¿verdad? Supone que los dos deben cubrir las mismas necesidades, deben aplicar el mismo plan básico de salud, pero ustedes saben que esto no sucede. Que hay muchas cosas que sí dan en el contributivo, pero que en el subsidiado no. Entonces, había que equiparar, había que comparar cuál es esa efectividad de esos dos regímenes. La parte institucional implementó la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Bueno, esto fue algo que sí funcionó, porque no todo fue fracaso. Yo me acuerdo que antes de la aplicación de esta norma, de esta reforma, los medicamentos comerciales, por ejemplo, eso eran imposibles para el paciente. Medicamentos genéricos, medicamentos combinados, por ejemplo, valsartán con amlodipino, por ejemplo. Eso era costosísimo. 300 y 400 mil pesos una caja de 28 pastillitas. Ni siquiera las 30, 28. Quedaron debiendo las dos para completar el mes. Eso era costosísimo. Entonces, imposible para el paciente adquirir ese tipo de medicamentos. Esta Comisión Nacional de Precios de Medicamentos logró pues la baja de esos precios, porque en realidad era un negociazo para las farmacéuticas y para los intermediarios. Y se mejoraron los precios de tal modo que si la persona quería abastecerse o comprar el medicamento de tipo comercial, lo puede hacer actualmente. Y muchos de esos medicamentos comerciales, los costosos, se incluyeron dentro del plan básico de salud. Hubo la creación del RUA, Registro Único de Afiliados y REPS. Todos estos son registros. Este REPS es el registro de la GPS. Este registro único de afiliados, tú te metes a la página, al RUA, y le das el número de cédula y ahí te da los datos de a cuál EPS estás afiliado y desde cuándo. Ya. Entonces, de ahí puedes descargar el certificado de la afiliación de la EPS. Y bueno, sucedió lo que sucede hoy en día. Las EPS, que son las que tienen el control financiero, se oponían a todos esos cambios, porque eso representaba pues, para ellos pues, menor captación de recursos, ¿cierto? Menor manejo de las finanzas y por tanto pues tenían una reducción de sus espacios, de su tema financiero. Y habían algunos vacíos normativos persistentes, por ejemplo, el que les acabo de mencionar. ¿Vale? Y cuando el paciente se traslada del municipio, ¿a quién hay que pedirle medicamento? ¿Ya? Si el paciente no tiene los servicios de, por ejemplo, de un examen especializado, ¿a dónde va el paciente? ¿A quién se le solicita?
¿cierto? Entonces tenemos otro aspecto importante de esa reforma que es el componente de salud pública. Esto, antes de la reforma, esto no se le prestaba mucha atención al componente de salud pública. Pero ustedes vieron a partir de la pandemia, ¿cierto? Cómo se enfocó el manejo de la salud pública para esa eventualidad, 2021, 2020, 2019. Los controles que hubo que hacer para evitar que el virus de COVID-19 se expandiera. Los mecanismos de prevención, de control epidemiológico para que pudiéramos sobrellevar la pandemia y superarla. ¿Cuándo se superó la pandemia? Cuando se crearon las vacunas. Bueno, la realidad es que las vacunas no se crearon porque ya venían unos prototipos desarrollados de las vacunas. Entonces, lo que se hizo fue, al final, fue ajustar eh, los componentes, ajustar la efectividad de la vacuna. La vacuna cuando sobrepasa el 70% de la efectividad, podemos decir que ya se puede aplicar en las personas. Antes de eso, pues, se aplica en los animales para ver qué efectividad tiene. Entonces, ese componente de salud pública lo hemos visto pues, con más desarrollo en las últimas décadas y principalmente pues, con lo que sucedió en 2019 con el COVID-2020. Otra, la atención integral individual, la cobertura vital según los CUPS. Los CUPS no es más que los mismos códigos, los mismos diagnósticos de manejo según el ciclo vital. Para la población infantil, pues hay una cobertura. Para la población adulta hay otra cobertura y para la población anciana hay otra cobertura. Para las gestantes hay una cobertura también. Entonces, eso lo define esta reforma. La parte de lo que tiene que ver con la participación social, ¿verdad? Que tenemos derecho a la información. Nosotros, el paciente tiene derecho a saber de su patología, de su enfermedad, el familiar también, ¿cierto? El paciente tiene derecho a saber cómo van los procesos de algún servicio que requiera de alguna tecnología, tiene derecho a saber. Y la parte de las veedurías ciudadanas que se encargan de revisar, de constatar que naturalmente todo se le esté cumpliendo al paciente. Tenemos otra parte que es la parte clínica, la parte científica, ¿cierto? En la que pues se desarrollaron procedimientos, métodos para decir, hombre, este procedimiento es mejor porque cuesta menos, es más efectivo y es más rápido. Entonces, la evidencia científica, lo que dice la ciencia. Le hacemos caso a lo que dice la ciencia. Evaluación de las tecnologías sanitarias como criterios de inclusión. Bueno, hoy en día, pues, con el advenimiento de estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la telemedicina, por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que son tecnologías que pueden ser utilizadas para el bienestar de la población, ¿cierto? Por ejemplo, ¿de qué me sirve? Creo que ya se los he comentado, la telemedicina. La telemedicina sirve, una tecnología, una herramienta que sirve para la atención de esos pacientes que se encuentran en zonas alejadas del país, en municipios lejanos. Y no solamente la atención médica general, la atención especializada. ¿Esto qué conlleva? Por ejemplo, si el paciente crónico, el paciente diabético con alguna enfermedad cardíaca, requiere de la atención médica especializada por parte del cardiólogo, mediante el uso de esta herramienta la puede obtener. No es más sino poner un sistema robusto, un internet robusto, un internet que no se caiga, que sea seguro, entre la IPS donde está el cardiólogo y el centro de salud donde está el paciente, por allá en el pueblo lejano. Y mediante el uso de la tecnología, el cardiólogo ve al paciente. ¿Ya? ¿Y qué pasa?
que hay una valoración especializada y hay un manejo especializado de un paciente que de pronto en su vida soñaría que lo vea un cardiólogo. Entonces eso mejora la calidad de vida del paciente. Es un paciente que lo más seguro, lo más probable es que no se vaya a complicar con una enfermedad sobreviniente de su diabetes, por ejemplo, de su hipertensión. Es un paciente que probablemente no va a presentar problemas de corazón, porque está controlado, porque lo vio el especialista, porque está recibiendo el manejo que ese especialista le ordenó o le recomendó. Entonces, son temas, ese uso de la tecnología sanitaria son temas que propenden porque mejore la condición de vida de los usuarios. Estos trabajos que ustedes están haciendo, los trabajos de investigación que están haciendo, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el fin último? Que usted, como administrador, genere un cambio en la comunidad, y si es su comunidad, mejor todavía. Es por eso que nosotros tenemos que pensar, y desde un principio yo se los he dicho, cuando empezamos a pensar en el proyecto de investigación, piensen en un problema cercano a usted. Centro de Salud de San Pues, en fin, algo cercano, porque es que usted vive en esa zona, la conoce, conoce a la gente y percibe que hay un problema. Entonces, usted es el que configura la solución de ese problema con ese proyecto de investigación. De nada me sirve yo plantear una resolución de un problema en una ciudad diferente a la mía. Yo no hago nada con plantear un problema de investigación en Bogotá, en Miami. La recomendación desde un principio, algo cercano para que pueda obtener los datos de manera directa. Porque es que cuando uno piensa en un tema de investigación, en un proyecto, en un tema de investigación, usted tiene que pensar en dónde lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Algo cercano, en su pueblo, en su barrio, en el centro de salud de su pueblo, en el hospital más cercano de su barrio, ¿ya? Donde pueda usted obtener la información de manera más fácil. Tenemos otras normas que son relevantes, por ejemplo, la resolución 4505, plan de atención complementaria, la 4933 de 2015, medicamentos oncológicos esenciales para el plan de beneficio. Esto fue un gran logro porque los medicamentos oncológicos, es decir, esos medicamentos que se usan para el cáncer, no estaban considerados dentro del plan básico de salud, ¿verdad? Y hay que recordar que el cáncer es una enfermedad de alto costo, precisamente porque los medicamentos son costosos, porque los procedimientos como las radioterapias, las quimioterapias, todos esos procedimientos que requieren tecnología de avanzada, que requieren desplazamiento, que requieren recursos, que requieren sitios especializados con valoraciones por especialistas en oncología, pues obviamente pues, que hacen de esta patología de las más caras, de alto costo. Entonces, ¿qué se estaba viendo? Pues que, que los pacientes no podían cubrir estos medicamentos por los altos costos, y obviamente un cáncer que no se trate, que no se maneje, se lleva al paciente más rápidamente. Entonces, eso sí fue un logro, que en el 2015 se incorporaran esos medicamentos oncológicos en el plan de beneficio y se han podido salvar muchas vidas. En 1955, perdón, la ley 1955 de 2019, mecanismos para la sostenibilidad financiera del sistema. Ustedes saben pues que hemos hablado durante todo este curso desde un principio que el problema del sistema de salud es financiero, se están robando la plata. Desde que se creó la ley 100 y se impuso la ley 100, se han robado desde la cocina de los hospitales hasta las gerencias del hospital. Entonces, también mediante esa ley de 2019, pues se reestructuró el tema financiero y mirar
¿Qué otros recursos podía hacer uso del sistema de salud para poder mantenerse, para poder atender a la gente? Y algo de lo que yo hablaba, el impacto de la pandemia COVID-19 generó muchos cambios en el manejo del sistema de salud. Aceleró transformaciones significativas en el plan básico, incluyó tecnologías como la telemedicina. Y es que a los médicos pues nos tocó en la pandemia hacer telemedicina. Nosotros atendíamos muchas veces por WhatsApp. Hacía uno la videollamada, miraba al paciente, lo observaba porque no lo podíamos tocar, porque estamos detrás de una pantalla y ya uno pues observando al paciente, viéndolos sin tocarlo, pues obviamente estábamos observándolo desde una pantalla de celular, pues se determinaba el tratamiento y así se pudieron salvar muchas vidas. Me tocó bastantes veces atender pacientes así. Tocó ajustar ese chip que tenía, porque yo era de los que decía, hombre, yo no puedo formular sin ver al paciente. Claro, era de los reacios que decía, hombre, yo no puedo formularte porque no te estoy viendo. Y bueno, tocó ajustar estas tecnologías y hubo que, pues, reformar ese concepto y atender a la gente por medio del WhatsApp, por medio de videollamada. Tenemos nuevas tecnologías de la atención para que el sistema se adapte. Hoy, por ejemplo, tenemos las bondades de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos coger y adaptarla, ¿verdad? A la tecnología de imágenes, por ejemplo, a las tomografías, a la resonancia, y detectar lesiones que están iniciando, que no son observables al ojo de radiólogo, o sea, a los humanos, pero que la inteligencia artificial sí puede detectar de manera temprana. Y ustedes saben que si uno detecta una lesión tempranamente, pues le va mejor al paciente. Otro uso de la inteligencia artificial, bueno, en el mismo sistema de salud, en la parte administrativa. Por ejemplo, si en el departamento de Sucre tenemos, qué sé yo, unas 60 camas de UCI, más o menos creo que ese es el número, si no es más, y algún paciente llega a necesitarla, un paciente que llegue, por ejemplo, del sur del departamento, de La Mojana, de por allá, de Guaranda, por allá, o que llegue de otra parte del país, de la costa atlántica, necesitando una UCI porque en su departamento no hay. Bueno, con la inteligencia artificial uno puede ubicar de manera directa, en tiempo real, qué unidades de cuidado intensivo hay en Sincelejo y en el departamento de Sucre que tengan camas desocupadas en las que podamos meter a ese paciente. Otro uso de la inteligencia artificial, la asignación de las citas, porque mayormente el problema es administrativo en esa asignación de las citas. Entonces, ¿qué podríamos hacer con la inteligencia artificial? Pues agiliza el proceso de asignación. Entonces, son muchos los beneficios que se reciben con el uso de las tecnologías en esa capacidad de resolución de los problemas. La pandemia COVID-19 permitió que se aceleraran estas transformaciones en el plan básico de salud y en el sistema de salud colombiano, incorporando la atención domiciliaria en modalidades permanentes y la incorporación de la telemedicina. Hubo otra última resolución, la 666 de 2020, que fueron, digámoslo así, fue lo que decantó la pandemia, protocolos de bioseguridad y continuidad de los servicios. ¿Qué no sucedió en la pandemia? Pues tuvimos que usar el tapabocas, teníamos que lavarnos las manos constantemente para evitar prolongar el contagio. Prolongar no, propagar el contagio, ¿cierto? La adopción de nuevas tecnologías digitales en salud. Hoy, por ejemplo, hoy en día tenemos la combinación de la telemedicina con la inteligencia artificial y la robótica.
Hay robots que te pueden operar. En Medellín, en el hospital más grande de Medellín, no recuerdo el nombre, Tobón. Bueno, ya hay robótica. El robot se programa para que te opere e incluso lo hace mejor que el mismo cirujano, porque el robot va directamente a la lesión, corta menos tejido. Es decir, corta menos tejido, menos complicaciones tienes. Decía alguien, pero yo no me dejo operar de un robot. Yo sí. Dios no quiera, ojalá que nunca, pero en el caso dado, sí. Si el robot corta menos, pues es menos complicación, menos tiempos de convalecencia, ¿cierto? Te recuperas más rápido, porque sabes que el robot fue directo a la lesión. Ahora, ¿no quieres que te opere un robot? Pues que me opere el mejor cirujano del mundo, que vive por allá en Massachusetts, por ejemplo, en el hospital de Massachusetts, en Estados Unidos. Bueno, se le tiene, se aplica la telemedicina. El tipo allá en Massachusetts coge un robot, ya, coge unos equipos para manipular y te ponen el robot acá, o te ponen la máquina para operar acá, en Medellín, por ejemplo, y por telemedicina el tipo está viendo desde allá de Massachusetts lo que te está haciendo acá en Medellín. Te opera desde Massachusetts, pero tú estás en Medellín y te está operando por el uso de estas tecnologías. Bondades de, este, de estas nuevas tecnologías digitales en salud. Entonces, hay que ver todos esos beneficios. Entonces, tenemos los desafíos de este sistema de salud, principalmente el dinero, la sostenibilidad financiera. Y es que desde que se implementó el sistema de salud, siempre han habido los problemas de la financiación. No alcanza el dinero. Pero ¿cómo va a alcanzar el dinero? Si es que, por ejemplo, cuando existía la EPS Saludcop, Saludcop fue de las EPS que más captó dinero del sistema de salud. ¿Y qué hacían los dueños? No lo usaban en el paciente, compraban campos de golf, mandaban a construir hoteles, etcétera. O sea, la plata se usaba para otras cosas, menos para la salud, menos para la atención de los pacientes. Y así muchas EPS, la nueva EPS, ahorita Sanitas, ahorita, todas esas EPS han sido investigadas, sobre todo estos últimos 3 años, y es allí donde se ha visto el desfalco de los dineros de la salud. Todas las EPS han robado los dineros de la salud. Entonces, el reto es, pues, el tema del uso eficiente de los recursos de la salud, los recursos que son de ustedes y míos, porque ustedes pagan impuestos. Cada vez que usted compra algo, aunque no esté trabajando, paga impuestos. Si usted trabaja, le cobran impuestos. ¿Ya? Que no, que de pronto en el papel no diga que es un impuesto, pero usted le descuenta en salud, usted le descuenta en pensión. ¿Ya? Eso en cierto modo es una, una imposición que hay que cumplirla por ley, obviamente, para su propia seguridad, ¿verdad? Pero son dineros nuestros que deben ser redistribuidos en toda la población para el beneficio de todos y no para el beneficio de quienes se roban la plata. Eliminación definitiva de brechas entre regímenes contributivos subsidiados. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se preste en el régimen contributivo debe ser prestado en el régimen subsidiario. Se va a la realidad y encuentra muchas diferencias en la prestación de servicios de estos dos regímenes, que no debería ser así. Porque es que la diferencia es que el contributivo, los afiliados son los que dan un porcentaje y la empresa da otro porcentaje para contribuir con el sistema. Y el subsidiado, ¿verdad?
lo subsidia el contributivo, es decir, el contributivo paga estos servicios de acá. Entonces, por tanto, deberían, idealmente y según la legislación, que es muy bonita, según la ley 100, que es muy bella, debería ser todo por igual. Supervisión judicial continua. Bueno, en países como Colombia, donde la corrupción es de hace 200 años que la tenemos, eso no es de ahora, ni de hace 8 años, ni de hace 20 años, 200 años de corrupción, donde todas las instituciones del Estado están permeadas por la corrupción. Bueno, se llegará el día que se erradique, ojalá. Pero por esas mismas razones hay que tener supervisión judicial continua, evitar que se roben los dineros, mirar esos otros aspectos que son vacíos de la ley, ¿verdad? Para mejorar la atención de los pacientes. Por ejemplo, el caso que les comentaba de ese pacientico con hemofilia, que la mamá le cambió la ciudad de atención y no se fue, y vamos a ver que el medicamento estaba en esa otra ciudad y el pelado por acá en el pueblo y no recibió medicamento y se golpeó, se desangró y murió. Entonces, esas son situaciones que no tienen sustento de ley. O sea, nadie sabe qué hacer en esos casos. O sea, hay que legislar para saber qué hay que hacer en esos casos. Fortalecimiento de la atención primaria en salud, importantísimo. Y esto le ha apostado este último gobierno. ¿Por qué se le apunta a la atención primaria en salud? Bueno, yo les digo algo. Ustedes saben que yo soy médico. A mí la universidad hace 20 y tantos años me formó para curar, para tratar la enfermedad. Mayormente, o sea, el 95% de mi formación fue para diagnosticar y tratar la enfermedad. En un 5% me enseñaron a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud. ¿Por qué? Hombre, porque si usted fortalece ese aspecto, si usted promociona la salud, es decir, hábitos de vida saludable, alimentación saludable, realización de ejercicio y previene la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo es prevenir la enfermedad? Pues es lo que llamamos la consulta del sano. Es llevar todos esos controles, todos deberíamos llevarlos por grupos etarios, ¿verdad? Y de hecho debería llevarse así. Creo que muchas veces les he preguntado, ¿cuándo usted joven, adulto joven, lo han llamado para un control en su EPS, de PIP, de alteraciones del joven? Nunca lo han llamado y para eso hay plata. Y entonces, ¿qué pasa con esa plata? Entonces, la atención primaria hay que fortalecerla precisamente para evitar que las personas se enfermen y para aquellas que ya están enfermas, evitar que se compliquen. Porque si la persona se complica, ¿qué va a pasar? Le va a costar más a la persona. ¿Por qué? Porque se va a deteriorar su salud principalmente. Le va a costar más al sistema de salud y nos va a costar más a todos. ¿Ya? La ampliación de cobertura en salud pública en prevención. Bueno, esto va de la mano con la atención primaria. La salud pública, pues, es la salud comunitaria, la salud grupal. ¿Ya? Trata sobre la salud a manera de la población. Y la prevención, que como les dije, pues debe ser un pilar fundamental. Entonces, para finalizar, ¿qué tenemos? Este plan de beneficios ha experimentado durante los años una transformación profunda, en realidad sí, porque el sistema de salud al principio era fragmentado, es decir, no todo el mundo estaba cubierto. Y hoy tenemos un estándar de protección. La mayor parte del pueblo colombiano está protegido, está afiliado a un régimen, y esto se basa en los derechos fundamentales de la Constitución política. Entonces, tenemos unos principios rectores que ya lo hemos visto: universalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera. Esta es la más afectada. Si se afecta la sostenibilidad financiera, se afectan las otras dos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la jurisprudencia? Se ha consolidado, a los jueces les ha tocado
ser garantes, o sea, garantizar que se le preste la debida salud a los habitantes del pueblo colombiano. Le ha tocado a los jueces, donde eso deberían ser las instituciones de salud. Son los que están velando porque la salud, que es un derecho fundamental, es un derecho humano, se ha prestado con estos principios: universalidad, solidaridad y sostenibilidad financiera. Entonces tenemos esos desafíos. Ojalá se puedan dar las reformas pertinentes para que las personas puedan recibir el tratamiento integral, humano, con ética, con tecnología de avanzada, ¿verdad? Para poder mejorar su condición de salud. Entonces, el sistema de salud es un proceso continuo que involucra dentro de ese proceso valores, intereses, capacidades sociales. Y el plan de beneficios, el plan básico de salud, es la expresión concreta de compromiso social, de la dignidad humana y del derecho fundamental de la salud. Allí quienes tenemos que ver: la comunidad académica, los profesionales de la salud, los políticos principalmente, y nosotros como ciudadanos debemos ser garantes de que se aplique totalmente y elocuentemente todos estos planes de beneficio. Bueno, algunas preguntas. La presentación la vamos a colgar de una vez allí en la plataforma. Y aquí tenemos semana 10 y 11. Voy a colgarla aquí, para que de una vez la tengan allí en su agenda. Vamos a añadir el recurso. Ya les comparto la asistencia. Plan de beneficios. Sistema de salud. Ahorita les subo el documento, porque hay un documento también, para que lo vayan leyendo. Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir la asistencia. Un momento, semana. Ya estamos en la 12, creo que. Bueno, ahorita lo corrijo. Vamos a compartirle la asistencia para que la diligencien. La encuentran aquí en plataforma. Sin embargo, se las voy a compartir ahí en el grupo. O sea, aquí en los mensajes de Meets. Hubo Dayana, Joshua. Ahí está, para que diligencien la asistencia. Vamos a fijarlo. Bueno, creo que me va a tocar sacar las cuentas de la asistencia, porque veo que nada más vinieron 3 hoy, 4. Ok. Y pasar el reporte a bienestar. Bueno, chicos, los dejo. No sé si tengan preguntas. Bueno, ahí tienen la asistencia. Por favor, diligencienla. Katy, Dayana, Joshua, María Luisa. Y nos veremos allá en 8 días allá en la Q. Muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Que tengan buena noche.